¿Qué tenemos que contar en la apertura del programa? El tema de junio. ¿Cómo viene junio con el tema de los pagos? ¿Cómo viene junio con el tema del aguinaldo? Vamos a estar hablando de trabajadores, vamos a estar hablando de jubilados. Te vamos a contar qué es lo que vas a cobrar y en qué fechas vas a cobrar. ¿Por qué tenemos que dar esta información? Porque en el día de ayer se oficializaron los aumentos y los pagos adicionales. Ustedes saben que todo lo que tiene que ver con el bono para jubilados y pensionados nacionales es cifra no remunerativa, entonces se oficializa de manera distinta por un canal distinto en el boletín oficial. Resolución 237 que habla justamente, oficializa el aumento para jubilaciones y pensiones nacionales, contributivas y asistenciales. La resolución 238, que marca el aumento para asignaciones familiares y sociales. Y el decreto 367, que es el que habla del bono, junio con bono. 2,78% de aumento en el mes de junio, esa va a ser la actualización que van a tener jubilaciones, pensiones nacionales y también las asignaciones familiares. Este 2,78% corresponde al índice de inflación del mes de abril. Y además, el bono que se mantiene, pero en el mismo valor que venimos teniendo, que es de 70.000 pesos. Me quedé ahí pensando, porque además de decirles esto, quería mencionarles, y trataba de hacer memoria, desde cuándo el bono se venía pagando de manera permanente y sin interrupciones. Y estamos hablando de un bono sin interrupciones desde septiembre del 2022, 16 meses que se mantiene en el valor de 70.000 pesos. El tema es, ustedes saben que, esto lo he mencionado más de una vez, jubilados y pensionados nacionales suman alrededor de 7,5 millones de personas, de las cuales 5 millones están en las escalas de ingresos más bajos. Por eso vamos a empezar a contarles y a mostrarles cuál va a ser el monto que van a cobrar, porque algunos, mejor dicho, todos van a tener el 2,78% de incremento, todos van a tener el aguinaldo, la primera cuota del aguinaldo. Los que tienen haberes mínimos, bueno, esos van a sumar el bono de hasta 70.000 pesos. Primera placa y te cuento. Haber mínimo. ¿Cuánto vas a cobrar en el mes de junio? Un total de 527.085 pesos con 90 centavos. Y ustedes están viendo ahí en la placa, justamente, están viendo acá cómo se compone estos 527.000 pesos. Tenemos el haber mensual de junio, la primera cuota del aguinaldo y el bono de 70.000 pesos. ¿Qué les quiero marcar en esta placa? Que sepan que el haber mínimo contributivo en el mes de junio será de 304.723 pesos con 93 centavos. Y que la primera cuota del aguinaldo sale del cálculo del 50% de mejor salario bruto de los últimos 6 meses. Un poco te lo explico para que vos sepas cómo hacer la suma, y una vez que la tengas hecha, que acá te estamos ayudando, controlar cuando llegue tu fecha de pago si te están pagando bien. El haber mínimo entonces del mes de junio tiene el bono de 70.000 pesos. ¿Qué va a pasar con la pensión universal para el adulto mayor? Que es el equivalente al 80% del salario mínimo, de la jubilación o pensión mínima contributiva, 435.668 pesos con 71 centavos. Acá tenemos cuánto va a quedar el haber, que yo les decía que era el 80% del haber mínimo vigente, primera cuota del aguinaldo y bono de 70.000 pesos. Tercera placa y último grupo de los ingresos de aquellos que cobran los ingresos más bajos dentro de la escala previsional, pensiones no contributivas. ¿Quiénes están en las pensiones no contributivas? Pensión por invalidez laborativa, madre de 7 o más hijos, mayores de 70 años, 389.959 pesos con 38 centavos. Abajo tenemos el haber, la primera cuota de aguinaldo y el bono de 70.000 pesos.
A ver, ¿qué te tengo que contar? Te tengo que contar que además, como suben todas las escalas de jubilaciones y pensiones, y todos estos números te los doy como dato porque también los preguntaste a través de las redes sociales, ¿cuánto será el haber mínimo, el haber máximo, el haber mínimo dijimos, a cuánto va a estar, el haber máximo, 2.050.503 pesos con 62 centavos. Ese es el haber máximo, lo estás viendo al pie de la pantalla. Una comparativa, haber mínimo, haber máximo, lo que estás viendo son los registros del mes de junio. ¿Qué va a pasar mientras tanto con los pisos salariales? Ustedes saben que de alguna manera lo que tiene que ver con, más que nada, haber máximo, está relacionado al tope salarial que queda sujeto a aportes. Bueno, el tope salarial que queda sujeto a aportes es 3.335.458 pesos. Y la base mínima salarial sujeta a aportes, 102.630 pesos. ¿Por qué digo esto? Porque este dato es importante para aquellos que no tienen 60 o 65 años, que saben que cuando lleguen a la edad jubilatoria van a necesitar, no van a tener aportes y van a necesitar comprar, cancelar unidades de aportes previsionales, sabiendo cuál es la base mínima sujeta a aportes, ya sabemos cuánto es la unidad de cancelación. 29.762 pesos va a salir en el mes de junio cada unidad de pago. Un mes de aporte, cada mes de aporte, ese es el valor por si necesitas completar tu historia laboral. ¿Qué me queda? Me queda todo lo que tiene que ver con asignaciones familiares. Asignación universal por hijo, 109.498 pesos. Queda exactamente en el mismo valor la asignación universal por embarazo, se llama asignación por embarazo para protección social, así está bien dicho. La AUH, por hijo con discapacidad, 356.545 pesos, y asignaciones familiares, primer tramo de ingresos familiares, 54.752 pesos para hijos hasta 17 años. Acá también hay que hacer una aclaración. ¿Cuánto va a ser en junio el tope máximo de ingresos salariales para poder cobrar asignaciones familiares, asignación por hijo? La familia no puede exceder de ingresos los 4.489.372 pesos. Ahora, si no llegan a ese monto y les correspondería cobrar la asignación familiar, deben tener en cuenta que ninguno de los progenitores puede exceder más del 50% de ingresos de este total que yo acabo de dar. Si alguno de los dos sobrepasa los 2.244.686 pesos, ya no corresponde cobrar asignaciones familiares. Lo que digo siempre, y lo vengo diciendo desde hace muchos años, hay que simplificar el tema de asignaciones familiares. A la gente le cuesta mucho desde hace muchos años entender el sistema, porque hay tope sobre tope y después distintos rangos de ingresos para cobrar y después zona austral. Bueno, es realmente complicado para que cada trabajador sepa qué monto de asignación le corresponde. Un dato importante. ¿Cuál es el tope en el mes de junio para poder cobrar el bono de 70.000 pesos? El tope es los 527.085 pesos con 90 centavos. Ustedes recuerdan que en la primera placa que mostramos recién, si la podemos volver a poner, que es la de haber mínimo, ¿cuánto va a cobrar un haber mínimo? Ahí está. El haber mínimo en junio, el total entre bono, aguinaldo, haber, es 527.085 pesos con 90. Este es el tope. ¿Qué significa? Que si una persona con la suma de todo llegara a cobrar 500.000, que no va a ser el caso, pero sería un bono de 27.000 pesos. El proporcional lo indica
el tope, ¿sí? Ese tope que están viendo marcado por los 527.085 pesos. ¿Cuándo? ¿Cuándo se va a pagar? En junio el 2,78% de incremento, más la primera cuota del aguinaldo, más el bono, todo porque se paga de manera unificada. Todos aquellos que son titulares de pensiones no contributivas van a poder cobrar entre el 9 y el 13 de junio. 2 terminaciones de documento por día hábil. Aquellos cuyos saberes no excedan el haber mínimo podrán cobrar entre el 9 y el 23 de junio. Y aquellos que excedan el haber mínimo vigente tendrán fecha entre el 24 y el 30 de junio. ¿Qué pasa mientras tanto con asignaciones familiares? Recordemos que las asignaciones familiares junto con la UH están unificadas en el mismo cronograma de pago y si te corresponde tarjeta alimentar por AUH también en el mismo cronograma, por eso es importante dar la fecha. En el caso de asignaciones familiares, todas las asignaciones, cada una en su tipo, la previsional o la social, bueno, el pago, el cronograma de pago será entre el 9 y el 24 de junio. Y en el caso de asignación por embarazo, entre el 10 y el 25 de junio. ¿Me falta algo? Yo voy mirando acá la guía que me voy haciendo para recordar todo y además son muchos números como para recordar y se los quiero decir de la manera más precisa posible. Sí, acá me puse repasando. Al final de la hoja tengo repasando. ¿Qué tengo que repasar? Les tengo que decir que en el caso del aguinaldo, porque lo preguntan mucho, si se pagan cuotas, se pagan 2 cuotas nada más, en 2 veces al año, cada vez que se va cumpliendo el semestre, no más. ¿A quiénes les corresponde el aguinaldo por la ley de contrato de trabajo que regula el salario anual complementario? Trabajadores en relación de dependencia del ámbito público y del ámbito privado, jubilados y pensionados, provinciales y nacionales, y quienes no están alcanzados por el bono, todo lo que es programas sociales, planes sociales, monotributistas y trabajadores autónomos. Para ir cerrando esta primera parte del programa a modo editorial, les doy un dato más, porque hay informaciones, más que nada en seguridad social, que hay cuestiones que se dan en paralelo. Bueno, paralelo a la publicación en el Boletín Oficial de Resoluciones y Decretos que marcan todos los aumentos que van a venir en el mes de junio, se conoció un fallo de la Cámara Federal de Bahía Blanca, el 5º fallo en 6 meses. A ver, esto parece un déjà vu, pero no, Este es otro fallo distinto al que hablamos la otra semana. Y el que hablamos la otra semana es distinto a la otra semana. Por eso les digo, 5 fallos en 6 meses. Si no me falla la memoria en este orden. Comenzó toda esta historia en noviembre. Fue Mendoza, después Mar del Plata, después Salta, después Córdoba y ahora Bahía Blanca. Que vamos a profundizar sobre este tema en el transcurso del programa de hoy, pero les doy unas líneas. ¿Qué es lo que hace? Declarar de alguna manera la inconstitucionalidad de la Ley de Movilidad de Alberto Fernández nuevamente, que se perdió durante el año enero del 2021 a marzo del 2024 entre 25 y 45% de poder adquisitivo, eso es lo que perdieron las jubilaciones y pensiones, que no se fue adoptando ninguna medida de reparación y lo que agrega también el fallo y menciona es que a esto se suma el congelamiento del refuerzo previsional de 70.000 pesos. ¿Qué es lo que dicen? Acá hay que recalcular y hay que recalcular con una fórmula combinada 50% inflación, 50% evolución de salario. Para ir cerrando, ¿qué les digo? Que toda esta cuestión la va a tener que definir la Corte Suprema de Justicia de la Nación, va a tener un rol decisivo en todo esto, tendrá que expedirse y emitir un fallo que va a ser trascendental para miles de jubilados. Deseo que lo haga pronto y que ese fallo beneficie y acompañe a nuestros jubilados y pensionados.